Entras en la aldea y el aire cambia. No es solo el olor, es el peso. Como si hasta el viento evitara pasar por allí. La nariz arde, la garganta raspa, las moscas no se posan, flotan, como centinelas. El suelo está seco, pero tus ojos lagrimean. Hay algo en el aire que te dice que este lugar no olvida, ni se evapora, porque en esta aldea, durante 3 largos años, nadie se bañó. No fue por falta de agua, ni por miseria. Dejaron de hacerlo por convicción, por doctrina, por fe. El jabón se volvió pecado, la espuma, una ofensa divina, y cada respiración un desafío al estómago y a la lógica. Los niños nacían sin conocer el frescor. Los ancianos morían sin sentir el alivio de un paño húmedo. No era una aldea sucia, era una aldea devota al olor, a la creencia, al castigo. Sientes la ropa pegarse a tu piel, aunque no la toques. Sientes el sudor imaginario recorriéndote la espalda. Y escuchas, al fondo, una campana ahogada por el moho de las paredes. No anuncia la misa. Anuncia que el próximo ritual no será limpio. Apaga las luces, ajusta los auriculares y trata de no contener la respiración. La aldea no tenía nombre, o tal vez sí, pero ya a nadie le importaba decirlo. Ubicada entre colinas que el viento evitaba y rodeada por un matorral espinoso que parecía crecer hacia adentro, no hacia afuera. Esa aldea olvidada por el tiempo era más que aislada, estaba blindada, no por murallas, sino por dogmas. El año era incierto. Decían que era el siglo XIV, pero nadie allí sabía contar bien. Sabían rezar, sabían temer y sabían sudar, porque en esa aldea el sudor era sagrado. El cuerpo debía exhalar trabajo, pecado y castigo. El perfume era cosa de brujas, el frescor de lujuria. El rumor surgió como surgen todos los pecados, disfrazado de cuidado. Una anciana volvió del mercado de la capital con una idea nueva o una maldición, dependiendo de quién la oyera. Decía que el baño podía abrir los poros para la peste, que la limpieza debilitaba el espíritu, que los vapores perfumados confundían a los ángeles. Bastó una semana para que los ancianos asintieran, 15 días para que los padres prohibieran a sus hijos lavarse, y un mes para que el agua del pozo se usara solo para rezos o para ahogar gallinas poseídas. El jabón, antes raro y codiciado, se volvió señal de traición. Se fabricaba a escondidas, con grasa de animales sacrificados y hierbas robadas. Quien lo usaba, lo ocultaba. Quien era descubierto con él, era golpeado. Una joven de 15 años tuvo las manos quemadas por oler a lavanda. Un anciano fue ahorcado por hervir menta con cal. Los registros dicen que gritaba: «Era solo para que mi esposa sintiera menos dolor en los pies». Nadie escuchó, o escucharon y prefirieron quemar también el arrepentimiento. El miedo a la peste lo justificaba todo. La aldea nunca tuvo casos confirmados, pero los curas decían que era porque se mantenían puros en la podredumbre, y así la lógica se volvió barro, y el barro, protección. Los niños crecían creyendo que el jabón era veneno, que el agua en exceso era cosa de brujas, y que oler bien era señal de desviación. Las ropas, cosidas una vez al año, se endurecían con el tiempo. La lana, gruesa y oscura, absorbía sudor y devolvía incomodidad. No había jabón para lavarlas, solo ceniza mezclada con sal. El resultado era un tejido que arañaba, quemaba y apestaba todo al mismo tiempo. Pero eso era señal de obediencia. Y la obediencia, allí, valía más que el aire. Sientes el peso de esas ropas sin siquiera llevarlas puestas. El paño húmedo se adhiere a la piel, como si la aldea no permitiera distancia entre carne y castigo. Caminar entre ellos era atravesar una niebla seca. El olor no era putrefacto, era persistente.
como si cada poro gritara su propia penitencia. Los zapatos se heredaban por generaciones. El cabello se ocultaba bajo trapos que acumulaban más sudor que fe. El baño era pecado. Pero la culpa, es así, se lavaba con frecuencia delante de todos, con gritos y confesiones forzadas. Una vez al mes había un ritual. Lo llamaban la purificación de las cenizas. Hombres y mujeres se arrodillaban en el centro del pueblo, recibiendo puñados de polvo sobre los hombros. Decían que eso alejaba a los malos espíritus y mantenía el cuerpo firme ante el deseo de limpiarse. Los niños tosían, los ancianos lloraban, pero todos aceptaban, porque decir no a la suciedad era decir sí al diablo. Sientes la nariz arder, no por humo, sino por memoria. Un recuerdo que no es tuyo, pero que te persigue como si lo fuera. La aldea sigue ahí, aunque nunca la hayas visto, porque, en algún lugar, todos hemos sentido vergüenza de estar demasiado limpios. Los curas decían que el agua del río era sospechosa, que en ella vivían ninfas, que el contacto helado con la piel abría brechas para que el demonio entrara por los oídos. Por eso, nadie más se bañaba en la corriente. Los peces desaparecieron, los sapos también. Solo quedó el barro espeso, que burbujeaba de vez en cuando, como si se riera de la decisión del pueblo. Una niña fue descubierta limpiándose el rostro con rocío. Dijeron que había sonreído después. Eso bastó para acusar a su madre de enseñar hechizos nocturnos. La arrastraron hasta el pozo seco y la dejaron allí 3 días, para secar también el pecado. Cuando regresó, no hablaba más, ni sonreía, pero tampoco lloraba, y eso, para ellos, era señal de que la penitencia había funcionado. No solo sientes el olor, sientes la lógica resbalar entre las grietas de la razón, porque todo allí tenía sentido para quien no quería pensar, para quien cambiaba el confort por la salvación, y el perfume por la castidad. El jabón se convirtió en símbolo de herejía. Frascos escondidos eran aplastados con piedras, arrojados en fosas poco profundas o quemados en rituales nocturnos. Algunos decían que, si alguien moría con olor dulce, su alma iría directo a los brazos del demonio. Por eso, incluso a los muertos los restregaban con lodo antes del entierro. Las viudas lloraban con pañuelos empapados de culpa y sudor. Los curas decían, lloren, pero no se limpien. Y así, el dolor se volvió otra capa de suciedad, no solo en la piel, sino en el alma. Ya estás respirando por la boca, no por asco, sino por compasión, porque hay algo cruel en ver a un pueblo elegir la suciedad. No por necesidad, sino por fe. Lavarse se volvió una herejía con olor a flor, y cada flor un riesgo de hoguera. Empiezas a entender el miedo cuando sientes el peso de tu propio sudor acumulado. No escurre, permanece, como un manto, como una segunda piel que nadie se atreve a quitar, porque quitarla sería profanar. El cura del pueblo decía que la piel guarda los pecados y que lavarlos con agua era lo mismo que tirar la bendición. La limpieza, antes signo de pureza, se convirtió en sinónimo de vanidad, y la vanidad era la puerta de la perdición. Los niños escuchaban eso antes incluso de aprender a rezar. La suciedad se volvió símbolo de humildad, y el baño símbolo de orgullo. Las pocas veces que alguien se atrevía a lavarse las manos en secreto, lo hacía con los ojos fijos en la puerta, temiendo ser descubierto no por guardias, sino por vecinos, porque en esa aldea la vigilancia no venía del rey, venía del miedo, que se había enraizado como una plaga invisible, más persistente que la peste misma. Algunos comenzaron a decir que el olor del vecino era aroma de fe, que el sudor era perfume sagrado y que las moscas eran visitantes celestiales atraídas por lo divino. El delirio se volvió doctrina.
La creencia, hábito, y el hábito, ley. Estaba prohibido hervir agua sin autorización, prohibido usar hierbas aromáticas. Hasta el jabón era guardado en cajas de madera con candado. Su existencia no se negaba, se maldecía, y solo con pensar en tocarlo, la gente susurraba oraciones para protegerse. Un día, un hombre fue sorprendido intentando bañarse en el arroyo. Estaba desnudo, arrodillado, frotándose el pecho con arena y hojas. Solo quería sentir alivio, pero lo vieron, y al día siguiente, la iglesia amaneció con un cartel: la carne que se lava será quemada. El hombre desapareció, y nadie más se atrevió a acercarse al agua. El jabón no solo se volvió pecado, se volvió sentencia, y en ese lugar donde el sol quebraba la tierra y el sudor se volvía costra, lavar el cuerpo se convirtió en crimen de fe, como si el alma, para ser aceptada, necesitara apestar. Escuchas el sermón incluso antes de entrar en la capilla. La voz del sacerdote resuena en las paredes cubiertas de moho como si el propio hongo fuera discípulo. Adentro, los fieles no respiran, resoplan, no por emoción, sino porque el aire es espeso, cargado de sudor, antiguo y santidad mal ventilada. Él predica con firmeza: el cuerpo que brilla por fuera se pudre por dentro. Y todos asienten, como si temieran oler diferente. Así nace la teología del hedor, de una confusión entre espíritu y sudor. El discurso es claro y se repite con tanta frecuencia que deja de ser absurdo y se convierte en norma. Jesús lavó los pies de los discípulos, no el cuerpo, porque la humildad está en la suciedad y el orgullo en la espuma. Ellos creen, quieren creer, porque la verdad huele menos que la duda. El agua, que una vez fue símbolo de bendición, ahora es acusada de tentación. Los ríos ya no son sagrados, son peligrosos. Las fuentes fueron rodeadas de piedras, y el acto de sumergirse en ellas pasó a castigarse con oraciones públicas de vergüenza. La vergüenza se volvió ritual. Perfume, solo el del sacrificio. El olor a carne quemada en las ofrendas. El incienso barato mezclado con el aliento ácido de los fieles. Todo eso formaba la nueva santidad olfativa. Si alguien osaba exhalar lavanda, romero o jabón, era visto como pecador, y era cuestión de tiempo hasta ser llamado hereje. Los sermones se volvieron cada vez más creativos. Uno decía que el mismo diablo surgió del baño de una prostituta egipcia. Otro, que Eva no cayó por comer la manzana, sino por lavarse la cara antes de ver a la serpiente. La vanidad fue el primer pecado, y todo baño es un espejo. Las mujeres comenzaron a ser las más perseguidas. El simple acto de peinarse era vigilado. Si una trenza estaba demasiado limpia, aparecían las miradas. Si una piel estaba sin costras, comenzaban los murmullos. Y bastaba un elogio a un aroma extraño para que el nombre de esa mujer apareciera en una oración o en una lista de sospechosas. La Biblia era citada con selectividad. Juan, el Bautista, vivía en el desierto, sin baño. Los profetas se cubrían de paño y polvo. María lloró, pero no lavó los pies de su hijo con agua, usó perfume, y eso casi la condena. Versículos distorsionados, usados como jabón ideológico, para limpiar la culpa y mantener la suciedad. Los jóvenes empezaban a imitar a los ancianos, no por sabiduría, sino por miedo. Niños de 8 años ya sabían que oler mal era seguridad, o peor, que oler bien podía significar castigo. Un niño de 9 años, que fue visto lavándose las manos en el río, regresó a casa con los dedos heridos. Dijo que resbaló, pero todos sabían que eso era penitencia. Nadie preguntó, y el olor del pueblo siguió intacto. Un día, una anciana sorda y medio ciega confundió una flor con jabón. La aplastó entre sus manos, se la frotó en la cara
y caminó sonriendo por la plaza. Dicen que ese día exhalaba una dulzura que el pueblo no sentía desde hacía años. Por la tarde, desapareció. Por la noche, las campanas sonaron 3 veces. Y por la mañana, la iglesia declaró: la vanidad fue vencida por la fe, y nadie volvió a ver flores en esa aldea. El perfume se volvió sinónimo de tentación, la tentación de traición. Y el olor, antes guía de los encuentros humanos, se convirtió en prueba de fidelidad a la miseria. Con el tiempo, todos empezaron a identificar el pecado por el olfato. Si alguien estaba demasiado limpio, era como si llevara culpable escrito en la frente. La lógica era simple e insana. El cuerpo que no huele, algo esconde, y esconder era el nuevo crimen. Los clérigos distribuían pequeños panfletos manuscritos con frases como: el hedor es el perfume de los escogidos, o el alma se limpia con la suciedad del cuerpo. Los colocaban en las puertas de las casas, en las mesas del comedor, dentro de los tarros de sal, y la gente aceptaban porque estaban cansados de luchar contra el miedo, cansados de pensar por sí mismos, cansados incluso de su propio olor, pero más aún de la posibilidad de perder lo poco que aún les quedaba: pertenencia, porque en esa aldea, oler mal no era problema, era protección, y el perfume, una amenaza. Algunos decían que el verdadero aroma de la fe era aquel que alejaba a los débiles, y había algo perversamente reconfortante en eso. Era como si el propio hedor fuera un código, un escudo, una barrera contra lo desconocido. Quien no soportaba el olor no merecía la salvación. Era expulsado, era extraño, era enemigo. Los matrimonios empezaron a juzgarse por el olfato. Si una muchacha parecía demasiado fresca, los pretendientes la evitaban. Mejor una esposa piadosa, con olor a cuero mojado y levadura vencida, que una posible hereje perfumada como flor del campo. Y los entierros, los entierros ya no se distinguían de los vivos, porque el olor a muerte era el mismo de la fe. Se creía que el cielo no olía a nada, ni a jabón, ni a sudor. El verdadero paraíso, según el Padre, era el silencio olfativo. Por eso, mientras más olía a alguien, menos santo era. Y si alguien pasaba sin dejar rastro alguno, ese sí, ya había sido purificado. Una vez, un niño preguntó por qué Dios creó el olor de las flores. Entonces fue castigado con un ayuno de 3 días, porque preguntar era casi tan grave como limpiar. Y así, la aldea construyó su propia teología, no con libros, sino con olores. Un evangelio invisible, escrito en el sudor de los fieles y en el polvo acumulado bajo sus pestañas. Un credo que repetía, día tras día: quien huele mal, pertenece. Quien no huele, traiciona. Empiezas a darte cuenta de que la suciedad no era solo suciedad, era símbolo. Y como todo símbolo, necesitaba un ritual. En vez de quitar la suciedad, la disfrazaban. Trozos de tela eran empapados en vinagre o en infusiones de ajo y menta, luego cosidos al cuello de las ropas. Servían como escudo, no contra el olor, sino contra el juicio. Quien los usaba, fingía no notar su propio hedor. Y así, toda la aldea entraba en un teatro involuntario, donde nadie admitía el olor, pero todos sabían que estaba ahí. Las mujeres desarrollaban trucos aún más sutiles. Escondían hierbas secas entre los pliegues de sus vestidos. Se frotaban raíces en las muñecas como si fueran bendición. Se untaban cenizas aromáticas en el cabello, como si el humo fuera sagrado. Todo en silencio, todo con miedo, porque estar demasiado limpia era un riesgo. Y una mujer perfumada
era casi certeza de condena. Algunas, más audaces, creaban pequeños rituales nocturnos, encendían velas, quemaban ramas de lavanda y ruda y se colocaban en medio del humo, como si se bañaran en aire sagrado. Lo llamaban baño por intención. No había contacto con el agua, solo fe y la esperanza de que eso bastara. Un cura lo vio una vez. Dijo que el humo cargaba los pecados hacia el cielo, pero que no todo pecado sabía volar. Desde aquel día comenzó a circular el rumor de que una mujer que no olía a nada era más peligrosa que una que olía a sangre, porque la ausencia de olor era señal de pacto, de brujería, de hechizo, y empezaron a observar si alguien usaba la misma ropa por días y aún así no exhalaba lo esperado, era denunciado. Si el cabello caía limpio sobre los hombros, era castigado. Si el aliento no era amargo como el vinagre, era motivo de oración pública o de castigo privado. A los niños se les enseñaba a desconfiar del buen olor, a girar el rostro si sentían algo extraño, porque extraño, en ese lugar, era cualquier cosa que recordara a limpieza. Algunas madres, desesperadas, arrojaban barro sobre sus hijos antes de la misa. Era más seguro, más santo, más aceptado, y eso generó toda una nueva categoría de rituales de cobertura. Con cada estación, inventaban un nuevo tipo de polvo para arrojar sobre los hombros. En invierno, era ceniza. En verano, aserrín. En otoño, hojas secas trituradas con grasa. En el pico del calor, usaban incluso carbón molido. El color oscuro era señal de arrepentimiento. La textura áspera, prueba de humildad. Decían que la piel que pica es la piel que ora. Incluso los hombres más respetados, que sudaban sobre las piedras de la iglesia, salían de casa con un trozo de piel de cabra, cosido a la túnica, empapado en grasa rancia, un talismán contra el perfume. Las ventanas comenzaron a taparse. El aire, temido, el viento, desacreditado, una mujer que se atreviera a abrir la puerta para dejar salir el olor, era considerada insumisa. El olor no debía salir, debía permanecer, porque donde había olor, había devoción, y donde había frescura, había traición. La ironía es que todos sabían cómo era el olor de una mujer limpia, justamente porque no podían sentirlo. Y cuando una mujer era acusada de brujería, la primera prueba no era la del agua, era la del olfato. Le doblaban la ropa y la olían en público. Si el olor era demasiado leve, ya bastaba. No olía mal, por lo tanto, era bruja. El juicio no necesitaba más pruebas. El humo del incienso se volvió más común que la brisa, y el único perfume aceptado era el de la leña quemada, porque leña significaba castigo, y el castigo purificaba. Empiezas a entender que en ese lugar no se bañaban, se cubrían, no se limpiaban, se borraban, como si cada capa de polvo fuera un velo entre el cuerpo y la salvación. Y cuanto más espeso el velo, más cerca de Dios. Pero Dios, en esa aldea, no tenía olor, y eso lo hacía inalcanzable. Algunas familias adoptaron la costumbre de guardar hojas secas dentro de las mangas. Cuando el olor subía demasiado, bastaba con sacar una hoja y triturarla discretamente cerca de la nariz. Era un alivio momentáneo y un pecado silencioso. Los niños aprendían temprano a reconocer las hierbas, no por su color, sino por su poder de esconder el hedor de la fe. Romero, lavanda, menta, todas usadas no para sanar, sino para camuflar. También existían los pañuelos de vinagre, atados al cuello, como reliquias. Las gotas ácidas prometían purificar el aire, espantar demonios y, en secreto, aliviar el olfato. Pero todo se hacía con cuidado, porque si alguien notaba que el motivo era el olor y no la devoción,
bastaba para una denuncia. Las mujeres, como siempre, eran las más vigiladas. Si se ponían aceite en el cabello, eran llamadas seductoras. Si rociaban perfume casero, se volvían sospechosas. Y si se lavaban las manos, más de lo necesario, peor aún, porque los dedos perfumados podían haber tocado plantas prohibidas o preparado brebajes con intenciones impuras. En la aldea, hasta el tacto tenía olor. Surgieron mitos, que el olor natural del cuerpo protegía contra maldiciones, que limpiar la piel abría puertas al demonio, y que solo los condenados insistían en parecer limpios. En el centro del pueblo, alguien dibujó una cruz con barro y sangre de gallina. Era el símbolo de la purificación invertida, un recordatorio de que allí lo que limpia es lo que ensucia, y que todo intento de oler bien era una ofensa al orden sagrado. Ya no sabían dónde terminaba la piel y comenzaba la suciedad. El cuerpo dejaba de ser cuerpo. Se convertía en costra, capa sobre capa de grasa reseca, polvo, sangre seca y sudor de ayer y del mes pasado. La epidermis, que alguna vez fue suave, ahora parecía corteza de árbol viejo, con vetas profundas, grietas abiertas, fisuras que sangraban cuando el frío apretaba. Pero no se veía sangre fresca allí, se secaba antes de gotear, porque lo que cubría la carne era una armadura. La creencia decía que la suciedad era protección, que quien se lavaba abría el cuerpo a la peste, que el agua cargaba demonios pequeños, invisibles, que entraban por los poros como serpientes líquidas, pero si el cuerpo estaba cubierto, si la piel estaba sellada con sudor seco, grasa acumulada y capas de polvo sagrado, nada entraba, nada salía. Era un escudo espiritual, un cuero ungido por la propia renuncia. No era solo suciedad, era fe, una fe que picaba, que ardía, que apestaba, pero que prometía salvación. Los curas, desde los púlpitos, repetían: la limpieza es vanidad, y la vanidad es la puerta del infierno. Y el pueblo escuchaba y creía y obedecía, porque desobedecer era ser diferente, y ser diferente era peligroso, era ser observado, era ser denunciado, era, tal vez, convertirse en la próxima víctima del hedor colectivo. La infancia, en esa aldea, olía a orina envejecida y fermento ácido. Los niños crecían sin saber lo que era un toque limpio, sin conocer el sonido del agua escurriendo sobre el cuerpo. Su primer juguete era una piedra áspera usada para raspar las garrapatas de las piernas. El segundo, un cepillo de paja no para limpiar, sino para empujar los gusanos que insistían en salir de las uñas. Los piojos eran llamados ángeles de cabeza. Decían que cada uno era una bendición, que quien tenía muchos estaba protegido, que los cabellos infestados eran señal de elección divina. Y cuando alguien se atrevía a cuestionar, decían: ¿quieres oler como una mujer perdida? ¿Como una bruja? Porque en esa aldea, quien se limpiaba a escondidas era pronto asociado con el pecado. Y la metáfora principal siempre era la misma: ni los cerdos se bañan, y aún así viven. Y vivir era lo que todos allí deseaban. Aunque oliera a muerte lenta, las uñas no se cortaban, se consumían, por el tiempo, por el uso, por las enfermedades. La piel de los pies parecía cuero crudo, tan gruesa que las espinas se perdían en ella, tan rígida que podían caminar sobre brasas sin sentir. Y se sentían orgullosos de eso. Decían que el dolor se mantenía lejos de quien ya se había acostumbrado a él. Decían que el cuerpo sucio no se enferma, solo se pudre lentamente. Y eso, según ellos, era mejor que morir limpio y rápido. El olor colectivo era una firma invisible. Cada casa tenía su propio tono de podredumbre, mezcla de orina, fermento de piel, pus seco, moho y aceite rancio. El aire era denso,
cálido incluso en invierno. Entrar en una casa era como sumergirse en un pantano seco, y salir no era salir, porque el olor se pegaba a la piel, invadía los poros y se quedaba. Las ropas se endurecían solas. Las capas de grasa impregnada en las fibras creaban verdaderas corazas. Nadie sabía ya dónde terminaba la tela y comenzaba el cuerpo. Y quitarse la ropa era arrancarse parte de la piel. Por eso no se la quitaban. Dormían con ella, trabajaban con ella, morían con ella. Se decía que quien se limpiaba se burlaba de Dios, porque el cuerpo, hecho de barro, debía volver al polvo, no al perfume, que quien lavaba el sudor negaba el esfuerzo, que quien limpiaba la sangre ocultaba el sacrificio, que la suciedad era testigo de la lucha, de la fe, de la renuncia, de la pertenencia. Y cuando el calor del verano apretaba, ya no se veía sudor, se veía humo saliendo de los cuerpos, vapores de desesperación, pero aún así no se limpiaban. Las madres frotaban ceniza en las axilas de sus hijos, creyendo que neutralizaba el olor cuando solo añadía una capa más al infierno sensorial. Las ropas adquirían tonos amarillentos, luego verdosos, y los cuerpos, en lugar de enfermarse, se endurecían. La rigidez del cuerpo se veía como fuerza, como pureza, como aprobación divina. Mira cómo soporta el calor, la picazón, el peso de la costra. Él es fuerte, él es fiel, y los que intentaban deshacerse de la armadura eran llamados traidores, herejes, débiles. La ironía más brutal estaba en la muerte, porque, aunque no se bañaban en vida, en el funeral el cuerpo era lavado, pero no con agua, con vinagre, con orina de cabra, con aceites rancios, y el olor que tomaba la aldea en ese momento no era de despedida, era de ritual, de ofrenda, de fe endurecida. Y te das cuenta de que, en ese lugar, el olor era más que presencia, era identidad, era creencia, era supervivencia. Y ya nadie decía, estás sucio, decían, estás cubierto. Y eso, allí, era un elogio. Por la noche, cuando soplaba el viento, los cuerpos no sentían frío, sentían peso. La costra que cubría los hombros parecía una manta de tierra. El calor no venía de adentro, sino de la propia podredumbre que los envolvía. La cama era una extensión de la suciedad. Las sábanas jamás se lavaban, solo se sacudían. Y las paredes, negras de humo y grasa, respiraban junto con los moradores. Cada noche era sofocante, húmeda, asfixiante como el aliento de un animal enjaulado. Pero nadie se quejaba. Quejarse sería dudar de la doctrina, y dudar era ponerse en riesgo. Los mayores decían que la capa de suciedad también era una capa de silencio, que proteger el cuerpo era proteger el secreto, porque, en el fondo, todos sabían, bastaba un baño para que el castillo de fe comenzara a desmoronarse. Bastaba un gesto de agua para que las grietas de la creencia se hicieran visibles. Y así seguían cubiertos, no por telas, no por fe, sino por miedo. El miedo a sentir el propio cuerpo. El miedo a, al lavarse, descubrir que aún estaban vivos. Y vivos, en esa aldea, era el estado más arriesgado de todos, porque quien está vivo puede cambiar. Y allí, cambiar era traición. Algunos dicen que fue una tarde calurosa, cuando el sol parecía derretir hasta las piedras de la iglesia. Un niño, cansado de su propio olor, salió a escondidas con un balde en las manos y los pies descalzos. Caminó hasta el arroyo, más allá de los huertos, cerca del sendero olvidado. No tendría más de 12 años. Dicen que sonreía, que sumergió el rostro en el agua
y sintió algo que nunca había sentido: alivio. Pero también dicen que, esa noche, enfermó, y a la mañana siguiente no despertó. El pueblo no lloró, rezó como si el baño hubiera sido un pecado y la muerte un castigo justo. La historia corrió de boca en boca con sabor a maldición. Y el arroyo ganó otro nombre. Lo llamaban Río del Orgullo, porque quien iba hasta él regresaba manchado no de agua, sino de vergüenza. Ningún otro habitante se atrevió a repetir el gesto. Las lavanderías fueron cerradas, los lavaderos tapiados, las fuentes públicas selladas con piedras y cruces. El agua pasó a ser evitada, temida, no como elemento divino, sino como vehículo del mal. A los niños se les enseñaba desde temprano: lavarse es perderse, y el eco de esa doctrina se infiltraba en las uñas, en los ojos, en los pliegues olvidados de la piel. Lo que antes era limpieza se convirtió en transgresión. Un paño húmedo podía causar escándalo, un frasco de aceite perfumado, una excomunión. Incluso los ríos, antes sagrados, ahora estaban malditos. Las mujeres más ancianas decían que escuchaban el susurro del agua llamándolas, que sentían ganas de sumergirse, pero siempre se detenían, porque sabían que, si alguien las veía, la vergüenza se lavaría en público, y no con jabón, sino con piedra, con sal, con vergüenza y castigo. Hubo un joven llamado Mateo. Trabajaba en el molino, y decía que el sudor no debía ser su segunda piel. Una noche, al volver del trabajo, decidió bañarse con el agua de lluvia acumulada en un barril de madera. Nadie lo vio, o eso pensó, pero olvidaron el barril afuera, y la espuma en el suelo fue prueba suficiente. El domingo, durante la misa, Mateo fue llamado al centro. El sacerdote no gritó, solo se tapó la nariz y se alejó. Fue suficiente. Esa misma semana, Mateo fue enviado a cuidar a los cerdos, aislado, y el barril fue quemado. Otro caso fue el de Sor María, una viuda que solía hervir hojas de menta para pasarlas por las axilas. Decía que eso la hacía recordar su infancia, cuando su madre la limpiaba con paños húmedos. Un día, su casa exhalaba un aroma que no era permitido. No era olor del pueblo, era olor a desafío. Y por eso, su puerta fue marcada con carbón. A Sor María no la quemaron, ni la expulsaron, pero nadie volvió a hablarle. Los perros dejaron de seguirla, y su nombre desapareció lentamente de las conversaciones, como si el aroma también se hubiese llevado su existencia. En esa aldea, la limpieza era un secreto sucio. Aquellos que se atrevían a bañarse se volvían fantasmas en vida. Sus historias eran contadas como advertencia. Incluso había una canción infantil que decía: quien moja el pie, pierde el suelo. Quien lava la mano, pierde el pan. Y los niños aprendían a sudar en silencio, a rascarse, sin quejarse, a aceptar que el olor del cuerpo era el olor de un alma salvada. Los más rebeldes, generalmente los jóvenes, a veces intentaban lo prohibido: una gota de perfume robada, un baño nocturno con agua fría, un paño escondido bajo la almohada. Pero el pueblo tenía ojos y oídos y una memoria implacable. No era necesario ver, bastaba con oler. El olfato era el juez, la nariz de la vecina, la verduga, y el olor, la sentencia. Con el tiempo, los que se bañaban dejaron de intentar parecer limpios. Empezaron a actuar como si estuvieran equivocados, como si merecieran el aislamiento. Algunos huyeron, otros enloquecieron, pero la mayoría simplemente se secó por dentro. La suciedad, que empezó en el cuerpo, contaminó el afecto, la confianza, las ganas de respirar profundo. Incluso el amor se volvió sofocado.
como si un toque limpio quemara más que el fuego. La aldea no se bañaba, pero limpiaba los nombres de quienes lo intentaban. Borraba de la memoria a los disidentes, los sacaba de las oraciones, y así, año tras año, el baño dejó de ser recuerdo. Se volvió leyenda. Tabú, miedo, una cicatriz invisible con olor fuerte, una amenaza siempre presente, un pecado que no necesitaba confesión porque se sentía desde lejos, como un perfume prohibido que no podía borrarse. Decían que el pueblo era unido, pero cualquiera que se atreviera a bañarse se convertía en enemigo público. El primero en ser castigado fue un joven curioso que, al oír historias sobre ríos purificadores, decidió sumergirse en secreto durante la madrugada. Al regresar, su piel brillaba demasiado, el olor era otro, y eso bastaba para notarlo y condenarlo. Al día siguiente, nadie le habló. Al tercero, ya no comía. Al cuarto, su cuerpo apareció a la orilla del mismo río. La corriente no lo mató, fue el silencio. La exclusión era la nueva forma de ejecución. Otros intentaron baños discretos con hojas húmedas, en sótanos oscuros, mezclando oraciones con gotas. Algunos decían que bastaba tocar el agua y pedir perdón, pero en esa aldea, hasta el contacto era pecado. Se creía que el agua era un espejo. Si devolvía tu imagen limpia, era porque el demonio te había acogido. El reflejo se volvía prueba de herejía. Poco a poco, los ríos fueron evitados. Las lavanderías se convirtieron en ruinas. Las fuentes fueron cubiertas con piedras. El agua dejó de correr no por sequía, sino por miedo. El sonido del agua se volvió amenaza. Nadie más dormía cerca de los pozos. Incluso la lluvia era motivo de oraciones angustiadas. Las madres tapaban las ventanas y los oídos de los niños, como si cada gota trajera tentaciones invisibles. Pero los que se atrevieron a bañarse dejaron rastros. Un pañuelo perfumado olvidado, un balde escondido detrás de la leña, un cabello mojado secándose en secreto, pequeñas señales que se volvían leyenda. Y las leyendas, advertencias. Ella lavó los pies con rocío y ahora arrastra cadenas en el bosque. Las historias mantenían la suciedad, mantenían el miedo y mantenían el orden, porque en esa aldea, lavar el cuerpo era ensuciar el alma, y el nombre de los limpios era borrado más rápido que el olor de los fieles. ¿Alguna vez estuviste en una fiesta que comienza con picazón? Aquí, sí. El suelo del pueblo es fangoso, resbaladizo, pero nadie parece notarlo. Los pies descalzos se hunden, y el barro sube hasta las pantorrillas. No es barro de lluvia, es de restos, de grasa, de meses sin enjuague. Pero hoy es un día especial. Hoy hay boda. La novia lleva un vestido que perteneció a su abuela. Literalmente, la tela aún guarda el olor del parto del último hijo y del velorio del penúltimo. No hubo lavado entre una ocasión y otra solo oraciones, porque cada mancha carga una memoria, y quitar el olor sería profanar la bendición. La novia sonríe, el novio tiembla, no de emoción, sino de fiebre. Lleva 3 días enfermo, pero nada que una buena ceremonia no purifique. El altar es improvisado. Una tabla sobre 2 barriles, cubierta con flores secas y trapos empapados en hierbas. El aroma del romero intenta resistir, pero no vence la muralla del sudor fermentado. El incienso lucha, pero pierde. Los niños se empujan en las esquinas. Algunos ya lloran, no de emoción ni de miedo. Es el ardor en los ojos, el humo, el olor, el tiempo, la promesa de que, si sobreviven al olor de hoy, están listos para cualquier cosa. La ceremonia comienza con el cura. Su sotana está húmeda no de agua bendita, sino de meses de humedad acumulada en el confesionario. Habla de pureza, de tradición, de sacrificio. El pueblo escucha y respira por la boca.
El beso de los novios es rápido, no por timidez, sino por estrategia. El contacto prolongado puede ser fatal en términos de olfato. La fiesta comienza. Los almuerzos comunitarios se sirven en cuencos de madera engrasados, cada uno con una capa de aceite en el borde y otra de fe en el fondo. Nadie se queja. Rechazar comida es ofensa, incluso si viene con un cabello o un gusano distraído. A los niños se les enseña, desde temprano, a respirar hondo y soportar. Es la primera lección religiosa. El olor es parte de la fe. Si flaqueas ante el olor, ¿cómo resistirás al pecado? Las madres hacen arrodillar a sus hijos entre los cerdos como forma de penitencia. Si los santos soportaron el sufrimiento, dicen, tú también aguantas el hedor, las ofrendas al cielo también apestan. Animales sacrificados se dejan bajo el sol durante horas antes del ritual. Dicen que el olor sube más alto y agrada más a los dioses. Durante las procesiones, los fieles caminan en filas estrechas. El contacto de piel sudada con piel sudada se vuelve sello de devoción. Una señora se desmaya. Lo atribuyen al Espíritu Santo. Nadie menciona que no comió en 2 días y el calor supera los 40 grados. Los rituales de paso exigen pruebas físicas. Ya no se trata de ayuno o sangre. Se trata de tolerancia al olor del otro. Un niño de 13 años es cubierto con un manto colectivo cosido con retazos de ropa de toda la aldea. Debe llevarlo durante 3 días. Sin quitarlo, sin quejarse, al final, será considerado hombre. Si sobrevive. Las fiestas duran horas, a veces días. Nadie se baña antes, durante, ni después. El agua borra la bendición, dicen, y si alguien lo contradice, las miradas lo crucifican. Una vez, un forastero intentó lavarse la cara antes de entrar a una ceremonia. Fue escoltado fuera antes del postre. La pureza, allí, no se mide por limpieza, se mide por resistencia. Hay bailes, pero no hay distancia. Los cuerpos se rozan, se pegan, se funden en un ballet húmedo. La música se mezcla con los gemidos apagados y los estornudos reprimidos. Un joven resbala y cae la grasa en el suelo lo derriba. Todos ríen. Dicen que es señal de suerte. Él también sonríe, pero por obligación. El vino se sirve caliente, no porque deba hacerlo, sino porque nadie recuerda lo que es algo frío. Cada sorbo es una lucha entre el paladar y la náusea, pero brindar es sagrado. Las jarras pasan de mano en mano. A veces, con dedos dentro, a nadie le importa. Hay quienes se perfuman, pero con tierra, con humo, con restos de animales sagrados, todo lo que cubra, que disimule, que imite el olor de la fe, porque oler diferente es peligroso, ya ha llevado a muchos a la hoguera. Al final de la ceremonia, los ancianos se reúnen para bendecir a los recién casados. Tocan sus frentes con manos arrugadas e impregnadas de años sin jabón. Murmuran palabras que ya nadie entiende, pero todos fingen comprender. Lo que importa no es el significado, es el sudor. Cuando la fiesta termina, los restos se dejan para los perros, pero hasta los perros dudan, huelen, gruñen, y a veces se alejan. Es como si hasta ellos supieran. Aquí, el olor no es accidente, es intención, y entonces, el silencio vuelve. La aldea duerme. Los cuerpos colapsan sobre pajas húmedas, colchones de cuero mohoso y sábanas que jamás vieron río. Y aún así, incluso después de horas, respirando la fe, en su estado más puro ninguno considera un baño, porque, para ellos, limpiar el cuerpo sería borrar el espíritu. A la mañana siguiente, los pies aún resbalan en la grasa del suelo sagrado. El olor impregnado en las ropas no se va ni con el viento. Algunos despiertan con la boca seca y los ojos pegados, resultado del humo
y del cansancio. Otros ni siquiera durmieron, simplemente se apagaron, como velas en un templo sofocado. Los niños son los primeros en levantarse. Raspan los platos de ayer con los dedos. Lamen lo que quedó de fe mezclada con grasa. Uno pregunta, ¿cuándo es la próxima boda? La madre responde con una sonrisa que mezcla orgullo y resignación. Pronto. La fe nunca descansa. Y mientras el pueblo regresa lentamente a su rutina apestosa y devota, el cielo amanece sin prisa, como si supiera que allí, entre el sudor y el sacrificio, ningún perfume se atreverá a nacer. Ya no recuerdas cómo es ver a alguien limpio. La imagen de un rostro lavado se volvió leyenda. Pero esa mañana, una mañana más gris que las demás, algo cambió. Un sonido de cascos, de rueda, de madera, un viajero, un extraño, un cuerpo que venía de fuera, y con él el olor de otra vida. Un olor que no era flor ni humo, era solo ausencia, ausencia de moho, de sudor, de miedo. El hombre bajó del carro. Sus pies pisaron con firmeza. La capa sobre sus hombros no tenía costras. El cabello, aunque recogido, brillaba con la luz que atravesaba las nubes. Y el rostro era solo piel, no corteza, no cuero, solo piel, piel humana. La aldea se detuvo. Los ojos espiaban entre tablas, entre rendijas, entre velos de tela engrasada. El viejo que siempre escupía, tragó saliva. El niño que siempre se rascaba, detuvo la mano, y la campana, aquella que siempre sonaba ahogada, pareció resonar más fuerte en ese instante. El viajero sonrió, una sonrisa limpia, y preguntó, sin saber, ¿dónde puedo lavarme? La pregunta cayó como un hechizo. El sonido de la palabra lavar resonó como herejía, pero nadie respondió, nadie se atrevió, porque allí lavarse era deshonrar a los ancestros, negar los sermones, escupir en el altar. Así que el forastero siguió. Caminó hasta el arroyo que bordeaba la aldea como un cordón olvidado. Se quitó los zapatos, sumergió los pies, y allí, sin decir nada, comenzó un ritual silencioso que nadie osaba repetir desde hacía 3 años. Desde lo alto de la iglesia, el párroco observaba un hombre seco, con dedos manchados de tinta y pulmones manchados de hongo. Tosía con frecuencia, pero decía que era el precio de la fe, que la suciedad purificaba por dentro, que el olor subía al cielo como incienso de los humildes. Pero esa tarde, su tos no cesó, y al final del día, cuando las campanas sonaron para anunciar el atardecer, fue otro el sonido que los aldeanos oyeron, el cuerpo del cura cayendo sobre el suelo de piedra. Murió con las manos sucias, y los pulmones podridos. Fue el comienzo del fin. El símbolo de la fe había podrido de adentro hacia afuera. El hombre santo, el que gritaba contra el baño, fue llevado por la podredumbre que tanto defendía. Y eso, más que cualquier sermón, silenció a los fieles. Algunos intentaron llamarlo prueba, otros, martirio, pero nadie pudo mirar el cuerpo. No sin náusea, no sin recordar al extraño, a aquel que vino limpio. Días después, el viajero habló al pueblo, no con odio, ni con burla, sino con una calma que solo quien respira profundo puede sostener. Dijo que el agua no era vanidad, era retorno, era comienzo, era símbolo de bendición desde tiempos antiguos. Dijo que el primer bautismo fue en un río, que los profetas mojaban los pies, que Jesús lloró y las lágrimas son agua. Dijo que el cuerpo es templo, y que los templos no apestan, que la fe no necesita hedor para ser firme. Algunos giraron el rostro, otros cerraron los oídos. Pero una niña, delgada como sombra, se acercó. Dijo que su hermano murió de fiebre, que su madre ya no soportaba rascarse hasta sangrar,
que quería oler a monte, no a miedo, y lloró. Las lágrimas corrieron entre costras y al deslizarse, limpiaron una grieta en el alma de esa aldea. Se decidió, no por todos, pero por algunos, un grupo pequeño, valiente. Fueron hasta el arroyo, llevaron baldes, paños, silencios. Los primeros gestos fueron tímidos: humedecer los pies, lavar las manos, frotar los dedos, pero pronto los ojos se cerraron, las ropas cayeron, y los cuerpos, por primera vez en años, volvieron a sentir frescor. El sonido del agua deslizándose se volvió música, el olor cambió, la piel respiró, y el miedo vaciló. A la mañana siguiente, una ceremonia. No en la iglesia, sino a la orilla del agua. El extraño la condujo, sin altar, sin velas, solo con el cielo como testigo. Uno a uno, los aldeanos mojaron el rostro, luego los hombros, luego el corazón. Fue llamado rebautismo, renacimiento. Algunos aún temblaban, pero no de frío, de liberación. Los más viejos dudaron, los más fieles gritaron, pero los que se lavaron no retrocedieron. Sintieron el olor del viento sin culpa, durmieron sin picazón, soñaron con campos limpios, y comprendieron que la fe no necesita oler mal, pero el miedo no se va con un solo balde. Aún quedaba desconfianza, aún había velos de suciedad en el alma, aún había dedos que señalaban, pero también había risas, y ojos que brillaban, y ropas ligeras bailando en los tendales. Lavaron los cuerpos. Pero el miedo seguía escurriendo, porque hay marcas que no se quitan con agua. Hay creencias que se adhieren más que el barro. Pero ese día un ciclo se rompió, no con gritos, ni con decretos, sino con espuma. Y en la historia de esa aldea siempre habrá un antes y un después del baño. Pero el agua no deshace dogmas con la misma facilidad que limpia la piel. Incluso después de la ceremonia, incluso con los primeros paños lavados en el arroyo, aún había quienes temían que todo fuera una trampa, que la limpieza trajera enfermedad, que el perfume atrajera demonios invisibles. Algunos volvieron a ensuciarse el cuerpo a propósito como escudo, como penitencia, como si el jabón fuera más peligroso que el pecado. En la escuela del pueblo, una maestra borró todos los dibujos de ríos del pizarrón. Dijo que eso ya había causado suficiente confusión, que una aldea necesita orden, no espuma. Pero los niños, los que vieron el arroyo con sus propios ojos, comenzaron a dibujar en secreto, no cruces, no santos, sino gotas, baldes y cuerpos sumergidos de alegría. Una anciana, la misma que bendecía a los vecinos con hojas secas, fue vista sentada junto al arroyo, dejando simplemente los pies sumergidos. Dijo que no era baño, era memoria, que aquello le recordaba la infancia, que el olor del agua se parecía al de su abuela, y lloró, y nadie se acercó, porque ese día hasta el llanto parecía limpio. Las campanas volvieron a sonar, no para anunciar la muerte, sino para convocar una nueva misa, un nuevo tiempo. Y aunque algunos bancos seguían vacíos, el aire dentro de la iglesia era distinto, menos denso, menos cargado, menos desesperado, porque ahora había un camino de regreso, un hilo de esperanza, un arroyo, y así fue como, sin batallas, sin sangre, sin gritos, el pueblo empezó a lavarse, no solo por fuera, sino por dentro, porque a veces lo que purifica no es el agua, es la decisión de no temerla más. Seguramente has oído decir que la memoria tiene olor, pero en esa aldea el olor tenía memoria. No era un aroma cualquiera, no era algo que pasara desapercibido o que se confundiera con el humo de la chimenea. Era una presencia,
un espectro invisible que flotaba entre las paredes, que susurraba entre los muebles de madera, que se adhería a las cortinas, incluso después de lavadas. Era el tipo de olor que, incluso cuando se va, permanece. El jabón volvió a las manos, el baño a los cuerpos, el agua a las tinajas. Pero había algo que no volvía a ser como antes. La primera generación después del regreso de la higiene aún llevaba en la nariz un recuerdo involuntario, como si la suciedad antigua hubiera enseñado al olfato a recordar como defensa, como una forma de no volver a confiar ciegamente en plegarias que negaban lo básico, porque la fe, sin baño, olía. Los niños nacidos tras el regreso de la limpieza miraban con extrañeza los relatos de los abuelos. Les parecía imposible imaginar que alguien evitara el baño por elección. Pero algo en la mirada de los mayores decía que eso no era invención, era memoria, era trauma, era el tipo de historia que no necesita exagero para parecer absurda. Basta recordar y recordar. Allí era inevitable. Cada piedra del pueblo aún parecía emitir un leve suspiro de sudor. Los bancos de la iglesia, aunque pulidos, tenían un tono oscuro, que no venía de la madera, venía del tiempo. Las ropas, aunque lavadas, aún guardaban pliegues que delataban los años en que el tejido se moldeaba al sal del cuerpo y no al agua. Y en las mañanas frías, cuando el vapor del río se alzaba como neblina, había quienes decían que era el pasado, intentando evaporarse, sin éxito. El olor quedó, no en partículas, sino en silencios, en gestos, en miedos sutiles. Había una mujer que, incluso después del regreso del agua, solo se bañaba por las noches, en secreto, como si aún fuera pecado. Había un hombre que mantenía la palangana del baño boca abajo para no sentirse tentado a usarla demasiado, y había un anciano que ponía hojas secas dentro de la camisa, no por superstición, sino por costumbre. La costumbre de cuando el perfume era pecado, porque el cuerpo se limpia. Pero la costumbre necesita más tiempo. El maestro de la nueva escuela intentó implementar un programa de educación sanitaria, mostró libros, mapas, incluso videos traídos de afuera, pero durante la clase, un niño levantó la mano y preguntó, si bañarse es bueno, ¿por qué dejamos de hacerlo antes? Y el profesor no supo qué responder, porque la respuesta dolía, porque era más fácil hablar de bacterias que de doctrinas. Más sencillo señalar gérmenes que herencias emocionales. Pero lo que quedó, en verdad, no fue solo aprendizaje, fue un olor existencial, un rastro invisible que susurraba, cuidado con lo que aceptas como sagrado. Y así, el pueblo siguió, más limpio, más ligero, pero nunca igual. En las fiestas, comenzaron a usar incienso, no solo por tradición, sino por simbolismo, como si el perfume que antes perdía la guerra contra el hedor, ahora fuese emblema de redención. Y había algo bello en eso, algo trágico también, porque, por más que se perfumaran, el pasado aún se deslizaba por los poros de la memoria. Y cuando, años después, la aldea recibió visitantes, lo primero que los forasteros comentaban era el olor, pero no con desprecio, con asombro. Aquí huele diferente, decían, como una mezcla de jabón artesanal con algo más denso, algo antiguo, algo que el viento aún susurra, incluso intentando olvidar. Algunos aldeanos mayores sonreían al escucharlo, otros bajaban la mirada porque lo sabían. Sabían que el olor no es solo olor, es historia, es marca, es cicatriz, y por más que la piel esté limpia, por más que los ríos vuelvan a cantar sus canciones acuosas, lo que fue impregnado en el alma no se disuelve tan fácilmente. Esa es la maldición de los olores.
No piden permiso, no aceptan excusas. Puedes lavar el cuerpo, cambiar las sábanas, fregar el suelo con vinagre y bendiciones. Pero cuando cierras los ojos, la nariz recuerda, porque la nariz no olvida, porque la nariz es un contador de historias, y esa aldea tiene una historia que aún huele, no a podredumbre, sino a pasado, y entonces, cuando el último anciano cierre los ojos por última vez, tal vez el olor se debilite, tal vez, pero incluso así, en noches muy silenciosas, cuando el viento pasa más lento, hay quienes juran sentir el leve toque del viejo aroma sagrado, como si el aire mismo susurrara. Ellos no se bañaban, pero creían, y eso es lo que quedó, porque el jabón limpió la piel, pero la memoria aún huele, incluso ahora, décadas después de la última misa fétida, hay quienes aún evitan sentarse en los mismos bancos de la antigua capilla, no por higiene, sino por respeto, porque en ese pedazo de madera muchas espaldas se curvaron bajo el peso de un dogma que enseñaba a rezar, pero no a lavarse, porque la suciedad allí no era solo polvo, era símbolo, era escudo, era prueba de fe. Las nuevas generaciones construyen casas con ventanas amplias, azulejos brillantes, jabones con aromas de frutas que ni siquiera existen. Pero, de vez en cuando, en un rincón de la mente o de la nariz, regresa un recuerdo ancestral, y el baño de aquel día específico parece más importante, más ritual, como si el cuerpo entero dijera, estamos libres, pero atentos. Y eso es lo que quedó, el olor, la historia, la lección, porque bañarse se volvió costumbre, pero olvidar jamás fue opción. El olor quedó, pero ahora ya no domina, solo susurra, como un eco que atraviesa los pasillos de la memoria, cargando fragmentos de un tiempo que no regresa, pero que insiste en quedarse. Respiras más lento. El aire aún lleva recuerdos, pero ya no quema. La noche ya no pesa como un ritual impuesto. Tiene el silencio de un cuerpo en paz y el frescor de un alma que entiende que la fe y la limpieza no tienen que ser enemigas. Que tu noche tenga más frescura que miedo, que tus sábanas abracen más descanso que penitencia, que tu piel, ahora libre, no cargue con la culpa de generaciones que confundieron olor con devoción. Y, si algún día el mundo se vuelve demasiado pesado, que sepas dónde lavarte por dentro y por fuera. Si el mundo te parece insoportable, lava el alma. Lo demás es solo sudor antiguo. Es solo historia atrapada en los rincones, pero que no necesita vivir dentro de ti, porque hasta el olor más fuerte un día desaparece. Buenas noches, y que tu mente duerma liviana, incluso cuando la memoria aún cargue ecos que huelen mal